Dios te bendiga ricamente. Que Dios te sorprenda para bien. Nuestro devocional de hoy es la continuación de lo que hemos tomado sobre el poder de la palabra de Dios. Hasta antes de hoy hemos aprendido que la palabra de Dios tiene el poder creador, pero también el poder que liberta. Hoy comprobamos que la palabra de Dios es sanadora, tiene el poder para sanar. Y el fundamento lo tenemos en el Salmo capítulo 107, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está el poder sanador de la palabra del Señor. En el versículo 19, esta escritura dice que aquella gente que se había alejado de Dios y por ello les habían venido muchos males, mucha ruina, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y entre esas aflicciones que Dios les libró es que los sanó por su palabra. Dice de manera precisa el Salmo, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando dice la palabra que Dios envió su palabra, se refiere a que Dios dio la orden. Los seres humanos experimentamos sufrimientos, fracasos, frustraciones, resultado de nuestras malas decisiones. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos eso es de esa manera. Y el contexto de esta palabra que hemos leído nos dice que la gente de Israel se apartaba de Dios y cuando hacían eso les iba mal. Y es que eso es lo que acontece justamente cuando alguien vive sin Dios. Le toca enfrentarse a situaciones críticas, extremas, difíciles. Este salmo habla de mucho de ruina, que es lo que le aconteció a aquella gente que se apartaba del Señor. Pero como Dios es un Dios de tanta misericordia y bondad y amor, Dios les escuchaba, los atendía y los liberaba, como dice la escritura que hemos tomado. Dice la escritura que Dios envió su palabra y los sanó. No detalla de qué los sanó, pero podemos comprender de que alguien puede estar enfermo no solo de un mal físico, sino que hay enfermedades más allá de lo físico. La enfermedad de todas las enfermedades se llama pecado. La palabra pecado viene del griego hamartía, que significa errar en el blanco. Y es que el pecado es consecuencia de apartarnos de Dios y cuando hacemos eso, no pegamos una. Nos referimos a lo integral, a lo espiritual, a lo interno. No encontramos paz. No tenemos sentido y satisfacción de vida hasta que tengamos con nosotros o nos encontremos en la fuente de la vida verdadera, de la verdadera paz y dicha de vida. Pero otro de los males de los cuales Dios sanó por medio de su palabra a su pueblo, que lo buscaron después de que se habían apartado de él, es en lo económico. Muchas veces la economía está afectada como resultado de nuestro pecado, de nuestra desobediencia a Dios. Y es necesario sanar esa economía. De eso Dios lo sanó. A eso se refiere el Salmo 107, versículo 20. También a veces los cultivos, el trabajo es afectado por un mal y tiene que ser sanado. El trabajo, la agricultura, la economía, los cultivos. Eso lo dice la palabra. Los científicos o la gente de ciencia tiene algunas respuestas para algunos males de la vida, pero quien tiene la verdadera respuesta para todo tipo de mal que experimenta el ser humano es la palabra de Dios. Y no solo la respuesta, sino la sanidad. La Escritura nos habla de plagas. En este tiempo los hombres, especialmente los que se dedican a la agricultura, vienen librando grandes batallas porque los cultivos constantemente están siendo afectados por enfermedades que, por lógica, interrumpen el desarrollo
correcto y óptimo de esos frutos. Algunas veces las plantas o el cultivo apenas llegan a florecer y se quedan sin fruto. Y eso es resultado de enfermedades que tienen los cultivos. También de eso Dios sanaba a su pueblo. A veces también en el hogar, en las relaciones, hay males que enferman esas relaciones, que las interrumpen, que las estropean y las estorban. Y necesitan ser sanadas muchas relaciones conyugales, las familiares. Y de eso también Dios sanó a su pueblo cuando dice el Salmo 107, versículo 20, que envió su palabra y lo sanó. Pero por supuesto, también esas enfermedades de las que Dios sanó a su pueblo por medio de su palabra incluyen las físicas, el malestar, las afecciones en la salud. La palabra de Dios tiene ese poder sanador. Me encanta este Salmo capítulo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Jesús lo hizo también. Y a lo largo de la historia de la iglesia vemos hombres y mujeres de Dios que tienen ese don, que tienen esa fe para ministrar sanidad a otros por medio de su palabra. En nuestro caso tenemos muchos testimonios de personas que han sido sanadas por la palabra de Dios, desde enfermedades muy leves como una calentura, una pequeña infección, hasta cáncer. Dios lo ha hecho por medio de su palabra. Para confirmar aún más el poder sanador de la Escritura, de la palabra de Dios, nos encontramos con un caso extraordinario de sanidad por medio de la palabra. Vamos de inmediato a lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 8 y 13. Se los leo. El versículo 8 de Mateo 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Escuchemos lo que Jesús le dice a este hombre. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es el caso cuando un alto oficial romano se le enferma a uno de sus mejores soldados o empleados, y este hombre había escuchado de nuestro Señor Jesús, fue donde Cristo a buscarlo, y cuando lo encuentra le plantea el problema y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Y en el versículo 8 es cuando este oficial romano le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se admiró de la fe de este hombre, de tal manera que dijo: no he hallado ni en Israel una fe tan grande como la de este. Y en el versículo 13 es cuando Jesús le dice: ve, y como dijiste, sea hecho. Y la palabra dice que en aquel mismo instante, aquel hombre, aquel empleado de este alto oficial romano, fue sanado. Aquí encontramos otra evidencia, una confirmación más del poder sanador que tiene la palabra de Dios. Retomando lo que dice el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y lo sanó. Yo quiero que esto lo llevemos a la práctica. Estaré orando ahora mismo, en el nombre de Cristo, por su palabra, la autoridad, el poder y la gracia que tenemos de Él. Estoy orando en el nombre de Jesús y por su palabra envío poder sanador a los cuerpos que están enfermos ahora, a las familias, a los matrimonios, a toda persona que está enfrentando un problema en su salud. Le envío la palabra sanadora, de manera que en el nombre de Cristo, por la palabra suya, salga fuera todo mal de los cuerpos. No importa el lugar donde se encuentre, no importa el nombre que tenga, sea grave o sea leve, Dios envía su palabra por mi medio. Esta palabra poderosa es sanadora y todo mal sale de los cuerpos en el nombre de Jesús, sea dolencia o su causa, toda raíz de dolencia salga fuera de cualquier órgano en el que esté en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, dolor en la espalda, dolor en las articulaciones, en los huesos, dolor en cualquier órgano del cuerpo, salga fuera en el nombre de Cristo Jesús.
porque creemos en el poder sanador de la portentosa palabra de Dios. Los cuerpos sean sanados. Yo lo creo ahora en el nombre de Jesús. Sea varón, sea mujer, no importa la edad que sea un niño, sea un anciano, un adulto, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios sana. En el nombre de Jesús, salga toda dolencia, salga todo mal, salga toda enfermedad de los cuerpos. En el nombre de Jesús, cáncer, diabetes, leucemia, lo que sea, en el nombre de Jesús, salga fuera. En el nombre de Jesús hay poder en la palabra del Señor para sanar. Yo lo creo y así sea en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has recibido sanidad por la palabra de Dios que ha sido enviada, te animamos a que nos escribas en los comentarios abajo del canal o a través del número de WhatsApp que disponemos siempre en cada uno de estos espacios para que nos testifiques las maravillas del Señor. Y si quieres escribirnos, contactarnos para orar por tu salud, con gusto lo hacemos. Tómate la confianza para contactarnos y te atendemos. Que Dios te bendiga grandemente. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.